Gloria al Señor, mis amados. Estamos estudiando Romanos y nos toca el capítulo número 4. Vimos ayer que en el capítulo 3 que el Señor Jesucristo es salvación. Dios, por su misericordia, revela su palabra a quienes Él llama su pueblo. Y si el pueblo llamado se vuelca a la incredulidad, Dios no deja de ser fiel. Eso vimos ayer, que estaba hablando Pablo acerca de la importancia de la fidelidad para con Dios, porque si el pueblo de Dios no es fiel, Dios no deja de ser fiel. Si el pueblo de Dios no permanece, Dios no es infiel. Y vimos que, aunque por causa del pecado murió el Señor Jesucristo, el que permanece en pecado está en muerte, está bajo maldición. Cristo es la justicia de Dios hecha carne para que los pecadores podamos ser salvos. Entonces hay una manera de abandonar el pecado, hay una manera de dejar el pecado, y esa manera se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo es el pasaje para salir de esa tierra llamada pecado. El Señor Jesucristo es el salvoconducto para salir de la maldición llamada pecado. Vimos que hay salvación gratuita y esa salvación es por medio de la fe. Ahora vamos a ver que Pablo, reforzando eso, va a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Usted ha oído ese versículo, ¿verdad? Mire, si usted se pone a estudiar la vida de Abraham, Abraham fue un hombre común y corriente igual que usted y yo. Abraham tuvo fallas, Abraham mintió, Abraham fue descubierto en mentira, Abraham tuvo actitudes erradas, Abraham tomó decisiones apresuradas, Abraham dejó que la carne lo gobierne. Abraham pasó por una infinidad de situaciones que también usted y yo la pasamos. ¿Qué diferenció a Abraham de nosotros? Bueno, hoy en día, si nosotros somos de la fe, absolutamente nada. Usted y yo somos igual que el padre Abraham. ¿Qué fue lo que hizo el padre Abraham? Creyó en lo que Dios le dijo. Si usted es una persona que cree en lo que Dios ha dicho a través de su palabra, usted es una persona igual que Abraham. Igual, en las mismas condiciones. Entonces, no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Dios hace. Voy a poner aquí: no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Si yo quiero llevarlo al hermano Herbert a Europa, si yo quiero llevarlo a Europa al hermano Herbert y que el hermano Herbert viva en Europa y mantenerlo por allá por un tiempo, y tengo el recurso, ¿qué se necesitaría de parte de Herbert? Si yo le digo: Herbert, el mes que viene usted va a estar en Europa, ¿qué se necesitaría de parte de Herbert para que Herbert pueda ir a Europa? Prepararse, querer, pero principalmente creer. ¿De dónde va a sacar plata Picolín para llevarme a Europa? Qué locura, digamos. Si a él le han pagado el pasaje, ¿de dónde va a sacar para mandarme? ¿Verdad? Pero si tan solo él creyese y yo tuviera el dinero, supónganse que heredé $1.000.000 y Herbert no sabía, y si tan solo él creyese, pues yo podría mandarlo, ¿no? Entonces, del mismo modo es con el Señor, solo que el Señor se pasó ya con nosotros. Como sabe que somos incrédulos, toca nuestro corazón. Si usted quiere, usted tiene un regalo mayor que el de Abraham. Mayor que el de Abraham. Porque Abraham creyó, pero el Espíritu Santo no moraba en Abraham. Usted y yo creemos y el Espíritu Santo mora en nosotros.
Entonces, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Voy a poner aquí, la fe es el vehículo que nos lleva a la salvación por gracia. La fe en que Dios puede obrar en nosotros aquello que no podemos, es la que nos santifica. Hermano, yo puedo querer ser santo por mí mismo, pero no lo voy a conseguir, no lo vamos a poder conseguir. Necesitamos de Dios para ser santos. Necesitamos de Dios. Entonces, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted pudiera hacer las cosas bien por sí mismo, Dios estaría endeudado con usted. Y usted podría llegar y decir, un ratito, Dios, yo hice esto y esto y esto, así que abrí la puerta que voy a entrar. Pero hoy por hoy, cuando si nos toca a nosotros llegar al cielo y estar en la puerta del cielo, le aseguro que usted y yo llegaríamos muy atemorizados. Porque hay cosas en las que todavía nos vemos imperfectos, ¿sí o no? Hay cosas en las que usted todavía se ve imperfecto o no. ¿Alguna vez tiene inseguridad y usted dice, pero ¿será que realmente soy salvo? ¿Alguna vez ha pensado en eso o no? O ni le importa, usted no está ni ahí con el asunto. A ver, ¿quién alguna vez ha pensado, pero ¿será que realmente soy salvo? Especialmente cuando ha incurrido 2 o 3 veces en el mismo pecado, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿será que soy salvo verdaderamente? Pero si yo voy haciéndolo 3 veces, hombre. Yo voy haciéndolo 4 o 5 veces. ¿Cómo es posible? ¿Será que realmente soy salvo? Bueno, Dios puede obrar en usted y en mí todo aquello que Él se ha propuesto. Lo importante es que usted y yo creamos. Y la manera de creer es volverse a Él. La manera de creer es buscarlo a Él. Fíjese lo que dice en el versículo 6. David, oye, David, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? Hermanos amados, David todo lo hacía en función de Dios y David todo lo pensaba en función de Dios. Y la única vez que David no pensó en función de Dios, cometió el tremendo error de meterse con la mujer de alguien casado y asesinar a alguien, asesinar personas, etcétera, etcétera. Pero después David, usted lo va a ver, en toda su vida David todo el tiempo dependió de Dios. Hablaban mal para David, ¿David qué hacía? El que me diga eso se va antes, porque lo hemos estudiado 500 veces ya. Cuando alguien hablaba mal para David, David decía, déjenlo, si habla mal para mí, Dios se lo permite. Y si Dios no se lo permite, Dios se lo va a demandar. Cuando estaba oyendo, pero en muchas ocasiones. Cuando David tenía un problema, cuando alguien le hacía un problema, David no se quejaba con los hombres, David corría y se lo contaba a Dios. Porque David dependía de Dios. Cuando Natán le hace reconocer su pecado, David no dice, ay, pucha, qué pena lo que hice con Urías Eteo. No, dice, contra ti solo he pecado. Y mientras él escondió su pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David sabía que él dependía de Dios. De hecho, en el Salmo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, mis amados, dice aquí en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Se acuerdan? Salmo 32, Salmo 51 está eso. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurada Nelsi que confió en el Señor y le perdonaron su pecado. Maravilloso, ¿no? Bien, eso está diciendo David, bienaventurado. Y cuando está diciendo bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado, está hablando de él mismo. Oye, soy doblemente feliz, solo por creer en Dios, Dios me ha perdonado.
Hermano, hay tanta gente, pero hay tanta gente que vive autocondenándose por falta de fe. Hay tanta gente. Hay otros que son sinvergüenza, que han tomado la fe como una opción de libertinaje. Dicen, bueno, pequemos, pues no hay que pecar. No, hay que pecar. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues pequemos, ¿no? Esos están extraviados, esos no han entendido la fe. Pero también el que no acepta el perdón de Dios, no ha entendido la fe. ¿Ya usted pensó? Dios está dispuesto a perdonar absolutamente todo. Que Dios te diga, estoy dispuesto a perdonarte. Vení a mí, estemos a cuenta. Vení a mí, pongámonos en la postura correcta. Voy a poner aquí. Por la fe recibimos el perdón de los pecados. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando uno comete un error, uno quiere pagar por ese error? ¿Quién se ha descubierto en eso alguna vez? Cometió un error. Por ejemplo, cuando un esposo comete un error para con la esposa, el esposo quiere pagar. Hay muchos esposos que compran un regalo. Hay muchas esposas que dicen, el único cariño que yo recibo son objetos que este me compra para pedirme perdón. ¿Sabe por qué? Porque esta quiere pagar. Ella quiere pagar. ¿Le ha pasado alguna vez que usted cometió un pecado y usted dice, no, el Señor ya esto no me perdona? Y entonces usted empieza a querer ser bueno ese momento. No, yo ahora voy a cambiar, yo no voy a ser así. ¿Le ha pasado alguna vez decirle al Señor, nunca más, Señor, nunca más? Te prometo que nunca más. Y no solo eso, Señor, voy a ser ahora atento con mi mujer, ya no la voy a maltratar. O Señor, ya no voy a ser tan rencillosa con mi marido. Nunca más, Señor, te lo prometo. ¿Le pasó? Uno quiere pagar, la carne quiere pagar. Pero hermano, ¿sabe qué? Por la fe recibimos perdón de pecado. No es por nada que hagamos. No es por nada que hagamos. Es por volvernos a Dios en fe. Señor, contra ti he pecado. Mi pecado es contra ti. A David le iba mal hasta que David buscó el perdón de Dios y recibió el perdón de Dios. Y aquí lo muestra, dice, David dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y dice en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, por creer, Abraham fue declarado justo. A ver, vamos a suponer, hay esta persona, estafa en su negocio, roba en su negocio, vende carísimo. Y lo ha venido haciendo por varios años. Compraba 2 pesos y vendía 100 bolivianos y especulaba con eso. Y de repente descubre que lo ha venido haciendo. ¿Y ahora cómo soluciona el problema? Son tantas las personas a las que le ha vendido caro. ¿Cómo soluciona ese problema? Bueno, la solución para esa persona es acercarse a Dios y decir, Señor, entiendo que he estado pecando todos estos años. Perdóname. Señor, si tengo posibilidad de restituirle a alguien lo que le engañé, Señor, quiero hacerlo. ¿Se acuerdan la actitud de Zaqueo? Señor, quiero devolverlo cuadruplicado. El asunto no era un asunto de obras ahí, el asunto era un asunto de corazón. El corazón de Zaqueo había sido cambiado. Por la fe el corazón cambia de manera tal que la justicia se hace parte de nuestra naturaleza. El hacer lo correcto se hace parte de nuestra naturaleza. La fe nos afirma en la verdad. Dice aquí, ¿cómo pues le fue contada? Dice, porque, o también, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, hemos visto que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Y para que Dios haga en nosotros, es necesario que nosotros confiemos en Él. Y la confianza se llama fe. Entonces la fe es el vehículo que nos lleva a la salvación por gracia. La fe en que Dios puede obrar en nosotros aquello que no podemos es la que nos santifica. Y por la fe recibimos el perdón de los pecados. ¿Puedo ser santo por fe? ¿Cómo se es santo? Por fe, por fe. No, yo creo que esto nunca lo voy a poder dejar. Sí puedo dejarlo. Porque el poder de Dios en mí obra. Porque mi fe me puede ayudar, no solo a recibir perdón de pecados, sino a apartarme del pecado y no volverlo a hacer. La fe santifica, la fe me santifica. Es gratuita, me santifica. Me santifica. Y esa fe me ha salvado, soy salvo. ¿Usted entiende que usted es salvo, mi amado? ¿Usted entiende? Salvo. ¿Salvo de qué es la pregunta? Porque hay gente que es salva y no sabe de qué es salva. ¿De qué es salvo usted? ¿De qué somos salvos? De la ira venidera. Hermanos amados, un día o estaremos con Dios o estaremos en el infierno. Un día usted vive una eternidad de gozo eterno donde no hay llanto, no hay tristeza ni hay dolor. O usted va a vivir una eternidad de sufrimiento en el infierno. ¿Qué determina dónde usted va a vivir? La fe. Si usted cree en Dios, si usted cree en lo que el Hijo de Dios hizo, si usted cree que Jesucristo es el Señor, si usted busca fervientemente por fe esa salvación en Cristo Jesús, el Señor está dispuesto a dársela. En el momento que usted dice, Jesús, perdona mis pecados, sálvame, Señor, reconozco que yo no puedo. Él dice, te estaba esperando, hijo. Morí por vos en la cruz del Calvario. Morí por vos en la cruz del Calvario. Y por ende, sos salvo de la ira venidera. No, pero es que entonces todavía tiene que hacer obras y todavía tiene que vivir muchos años haciendo las cosas bien en la tierra. Sí, es verdad. Pero en el minuto que usted confió en Cristo, a partir de ahí Cristo empieza a trabajar en usted. Empieza a trabajar santidad, empieza a trabajar poder para derrotar el pecado. ¿Me dejo entender? No me dejo entender porque no me han dicho que sí. ¿Sí o no? ¿Está usted entendiendo? ¿Está usted entendiendo que cuando usted no puede dejar algo, Cristo puede por usted? Y entonces usted le dice, Señor, toma mi vida, aquí estoy, Señor, hazlo conmigo. ¿Está usted entendiendo que cuando usted no se siente salvo en algo, Cristo lo hace salvo? Usted le dice, Señor, yo pequé y no me siento perdonado. ¿Me puedes hacer sentir perdonado? Él puede hacer que usted sienta el perdón de Dios. ¿Usted no entiende eso? Y usted entiende que cuando usted tiene preocupación por el mañana y dice, yo no quiero ofender a Dios, Cristo es la solución para que usted no ofenda a Dios mañana. Ayer le dije, Cristo resuelve su pecado de ayer, su pecado de hoy y su pecado de mañana. En Él está resuelto. En Él está resuelto. Amén, mis amados. Por la fe sabemos que Dios puede obrar en nuestra vida. Entonces, cuando vengo a Cristo, soy perdonado de mis pecados. Cuando vengo a Cristo, aunque todavía tengo libertad en esta tierra para hacer lo que yo quiera, el depender voluntariamente de Cristo me hace tener la actitud correcta para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acuérdense que cuando Abraham fue llamado, no había ley todavía. No había. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hermanos amados, ¿para quién es la salvación? ¿Para los que tienen la ley o para los que no tienen la ley? Para ambos. En el caso de los que tienen la ley, ¿la salvación es por cumplir la ley? ¿O al igual que los que no tienen la ley, la salvación es por fe? ¿Qué dicen ustedes? Por fe, por fe. Voy a poner aquí la salvación para todos los hombres, tanto judíos como gentiles, es por fe. Y cómo tenemos certeza de esta, cómo tenemos seguridad de esta afirmación. Simple. Dios lo prometió. Dios lo prometió. Dios le hizo una promesa. Voy a poner aquí la salvación. Es una promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora le pregunto una cosa. ¿Será que Abraham le dijo, ya pues Dios, llévame de mi tierra y mi parentela y también salvame y salva a mi descendencia? ¿Será que eso hizo Abraham? No. ¿Sabe quién escogió hacerlo? Dios. ¿Sabe quién lo escogió a usted para salvación? Dios. ¿Sabe quién lo llamó a usted para salvación? Dios. ¿Sabe quién pensó en usted aún antes de que usted nazca? Dios. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. La fe nos da esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esperanza contra esperanza? Yo creía, dice la hermana Katy, yo creía que las cosas iban a pasar de este modo. Y ha pasado lo que yo menos esperaba. Pero en esto que yo menos esperaba, tengo la certeza de que Dios está obrando algo mejor de lo que yo creía. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió o no? Hay cosas que nos han pasado en la vida que nosotros esperábamos que sean de una manera. Hay cosas que nosotros creíamos que se obtenían de una manera. Pero luego hemos descubierto que aunque no se han dado las cosas de la manera que nosotros creíamos, Dios las está obrando de una mejor manera. Abraham esperaba y decía, para que yo sea un hombre fructífero y tenga muchos hijos y todo eso, yo tengo que tener un hijo a los 70 años, a los 75 años, ahora que Dios me llamó. Yo me imagino que en cuanto Dios le dio la promesa, Abraham y Sara comenzaron a buscar el hijo. ¿No le parece? Mira, Sara, ya estamos medio veteranos. Entonces tenemos que hacerlo rápido antes que se nos pase, antes que nos deje el tren. Y pasó 1 año, y 2 años, y 3 años, y 5 años, y 10 años, y 15 años, y no pasaba lo que ellos esperaban que pase y que Dios había prometido. Por ahí aparece Sara y le dice, oye, arreglémoslo nosotros nomás porque Dios no está obrando. Y de ahí nace Ismael, hijo de pecado, ¿verdad? Y cuando ya no había esperanza, un hombre de 100 años, una mujer de 90 y tantos años,
se embaraza de un hombre de 100. Qué locura, ¿no? Esperanza contra esperanza. ¿Ha pasado el tiempo? ¿No sucede lo que tú esperabas? Bueno, la fe te ayuda a confiar que lo que Dios está haciendo es mejor. Sabía que no iba a escuchar ni un amén, pero es la verdad. La fe se trata de confiar en la perfecta, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De eso se trata la fe. La fe nos da esperanza contra esperanza. ¿Y por qué voy a creer? ¿Por qué voy a creer? Porque Él prometió. Hermanos, la Biblia está llena de promesas para nosotros. Llena de promesas. Necesitamos creer esas promesas. Necesitamos creer esas promesas. Y no solo necesitamos creer esas promesas, necesitamos vivir en esas promesas. Mire, muéstreme una persona que vive las promesas de Dios o que vive en las promesas de Dios. Y una persona que tiene gozo constante. Porque a ver, ¿qué puede ser más maravilloso que Dios te diga, siempre te voy a cuidar? Voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te va a faltar nada. Yo soy tu sustento. Yo voy a hacer tu provisión desde ahora y por toda la eternidad. Dígame si esas promesas no son maravillosas. Si esas promesas no te hacen nada en el corazón, necesitas tirarte de rodillas y decirle a Dios, Señor, revélate más a mí. Necesito entender este asunto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Voy a poner aquí... La fe nos ayuda a permanecer en las promesas de Dios. Si Dios dijo que lo arregla, yo sé que Él lo arregla. Por ejemplo, hay cosas en la vida que te frustran porque no las podés arreglar, ¿verdad? No, a mí me gustaría hacerlo de este otro modo. A mí, yo estoy frustrado por esto. ¿Te ha pasado? Bueno, simple. Acordate, Dios ha prometido que Él va a arreglar tu futuro. Dios ha prometido que Él va a gobernar tu vida. Dios ha prometido que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. Dios ha prometido que en los tiempos de angustia y dificultad, Él te toma de tu mano derecha y Él es el que te dice, no temas, no temas. En otras palabras, Él no solamente te lleva por donde tienes que ir, sino que en medio de tu tiempo difícil, Él está ahí para sostenerte, Él está ahí para animarte, Él está ahí para fortalecer tu corazón. 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, usted ha pensado esto, no lo veo, pero si Dios lo ha prometido, lo va a hacer. Y ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, no lo veo, pero si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Lo de Abraham fue largo, 25 años. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Claro, es que si yo creo en Dios, debo saber que Dios es todopoderoso. Y si creo en Dios, en un Dios todopoderoso, que sin que yo lo busque me llamó a mí y me escogió a mí, y se hizo ver conmigo y puso su espíritu en mí para que me convenza de pecado, de justicia y de juicio, debo creer que este Dios tiene planes para mí, ¿no? Debemos creer que Dios tiene planes para nosotros. Y si Él es poderoso, Él va a cumplir sus planes. Ahora, los tiempos de Él no son mis tiempos y las sazones de Él no son mis sazones. Si a mí me preguntara Dios, a ver, Picolín, ¿cómo querés tu vida? Señor, yo quiero que todos los hermanos entiendan lo que predico y que vivan lo que predico y que nunca se peleen, Señor, que nunca se peleen. Yo quiero, Señor, que hasta que tú me des una esposa, las hermanas no estén odiándose entre ellas, ni hablando mal la una de la otra. Yo quiero, Señor,
que en este pueblo, en esta congregación, nadie aborrezca a nadie. Eso es lo que yo quiero, Señor. Pero no pasa eso. Pero siguen peleando. Pero siguen ofendiéndose unos a otros. Pero siguen aborreciéndose. Pero sigue habiendo gente que saca dinero a otros. Sigue habiendo eso. Y ahora, ¿será que Dios no existe porque no pasa lo que yo quiero que pase? Con toda seguridad que no. Dios dijo que este es su pueblo. Y si este es su pueblo, Dios va a forjar los corazones de manera tal que este en realidad algún día sea su pueblo, tal como Él lo quiere. Probablemente lo que yo anhelo tanto, lo veré en el cielo. Y me daré cuenta que no necesito amargarme porque en realidad las ovejas no son mías, nunca fueron mías, son del Señor. Que yo lo único que hago es cuidarlas y darles de comer. Si ellas no quieren aceptar la comida, es un problema de ellas y Dios. ¿Me dejo entender? Quizá usted le ha pedido cosas respecto de su hogar, quizá usted quiere cosas respecto de su hogar. Quizá usted quiere ser una persona exitosa ya, ahora. Y Dios dice, si te doy éxito ahora, te voy a destruir. Porque no estás preparado para manejar el éxito. Si te doy lo que me pedís ahora, no te va a hacer bien, te voy a dañar. Tengo que darte un tiempo de aflicción todavía. Tengo que pulirte un tiempo todavía. ¿Y ustedes pensaron cómo serían nuestros corazones si en cuanto vamos y le decimos, Señor, quiero que arregles esto, el Señor lo hace? ¿Ya pensaron? Si ahora que no es esa la realidad, los interplanetarios piensan que ellos pueden gobernar a Dios. Yo me imagino, si fuera como los interplanetarios, dice, usted sabe que yo le digo a los interplanetarios, a esos que han mezclado la Biblia con metafísica, la Biblia con afirmación positiva y todas esas cosas. Piense cómo, si supongamos que aquí somos 4 interplanetarios. Miguelito Rossi, ¿quién más podría ser interplanetario? Néstor, mi hermana Claudia y yo, los 4 interplanetarios. Y yo empiezo a decretar en este día que va a llover, decreto que va a llover. Y Néstor empieza a decretar que hoy día no va a llover. Y la hermana Claudia empieza a decretar, el tiempo no va a pasar. Y Miguelito empieza a decretar, ¿qué podría decretar usted, Miguelito? El pastor va a ser bonito. ¿Ya pensaron? Entonces, hermanos amados, que llueva, que no llueva. Que salga el sol, que no salga. Que hayan nubes, que no hayan nubes. ¿Se imaginan cómo sería la vida del Señor? Cuando el pueblo está en esas niñerías, el Señor dice, ay, si tan solo entendieras que se trata de clama a mí, yo te responderé. Si tan solo entendieras que la fe no significa que tú puedes hacer cosas, que no eres tú el que puede, que no se trata de autosuficiencia. Si tan solo entendieras que la fe se trata de dependencia. Si tan solo entendieras que tú mismo, por ti mismo, no tienes capacidad para arreglar las cosas. Y la fe se trata de creer en mí. La fe no se trata de creer que lo que yo creo va a pasar. La fe se trata de creer que lo que Dios ha dicho va a pasar. ¿Está aquí? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay cierto grupo de cristianos que piensan que por lo que hacen merecen algo de Dios. Yo he intentado, en una temporada yo fui de esos, que creía que por lo que hacía Dios tenía la obligación de hacer esto o aquello. Hasta que descubrí por la palabra que Dios no tiene ninguna obligación para conmigo. Que lo que Él ha hecho, lo ha hecho porque Él prometió hacerlo. Que Dios no tiene a quien rendirle cuentas. ¿Qué dije yo? Y solo Él es sabio. Yo no soy sabio, ningún hombre es sabio, por muy sabio humanamente hablando que sea ese hombre. No somos sabios. ¿Alguien puede arreglar el mañana?
Usted puede arreglar su mañana y está en condiciones. Usted puede decir, bueno, mi familia hasta aquí fueron así y ellos fallaron en esto. A partir de mí en adelante, yo ahora voy a ser una persona diferente y voy a cambiar mi historia. ¿Puede? No, mi amado, no puede. Hay uno solo que puede cambiar la historia y hay uno solo que puede cambiar tu eternidad. Hay uno solo que puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y ese solo se llama Dios. Y Dios decidió que su Hijo Jesucristo muera para que tú y yo podamos alcanzar aquello que Él tenía planeado desde antes de la creación para nosotros. ¿Estás aquí? No se trata de hacer, se trata de creer. Y tú me dirás, bueno, pero entonces no, lo que yo haga no tiene importancia. Claro que sí. De hecho, lo que tú haces demuestra quién eres. Porque si tú dices que eres hijo de Dios y sigues viviendo en pecado, como los demás mortales, etcétera, tú no eres un hijo de Dios, eres alguien que pretende ser. Pero si tú has nacido de nuevo, hermano amado de mi corazón, a partir de la salvación para adelante, tu vida ha cambiado y has empezado a hacer lo que es agradable a Dios y te preocupa agradar a Dios. ¿A cuántos les preocupa agradar a Dios? Eso es fe. Yo quiero agradar a Dios. Y para agradar a Dios tengo un solo camino. ¿Y saben qué es? Creer en Dios. Sin creer es imposible agradar a Dios. Y Dios dijo en voz audible, para que lo escuchen hasta los incrédulos, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces, por fe, sé que la única manera de agradar a Dios es meterme en Jesucristo, creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, buscar a Jesucristo, clamar a Jesucristo. No hay manera de llegar a Dios que no sea sino a través del Señor Jesucristo. Pero además Él dijo una cosa importantísima. El mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces no solamente busco a Cristo, sino que oigo a Cristo. ¿Y qué es lo que viene diciendo desde antes de que lo pongan en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que viene diciendo? El único que puede dar salvación viene diciendo, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por fe amamos. Todo lo tuyo y mío se trata de fe. Amén. Hoy aprendimos dos cosas. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Y la salvación para todos los hombres, tanto judíos como gentiles, es única y exclusivamente por fe. Amén. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? Ajá. Sí. Amén. 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 5:9 de Romanos, sí. Ajá, el hermano está diciendo, pastor, cuando usted habló cómo seremos salvos de la ira venidera, la respuesta está en Romanos 5:9 y leyó, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora va a leer primera de Tesalonicenses 4. Amén. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Fe. Yo solito no puedo, pero en Cristo sí puedo. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo. Bendice a mis hermanos que están aquí y a los que nos ven a través de YouTube y a través de Facebook. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el don maravilloso de la fe. Señor, te bendecimos y adoramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.